Yo recuerdo, ahora, ahora con una nostalgia inmensa, estar tomando un posgrado en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Filología, impartido por Beatriz Magui, por la doctora Beatriz Magui, una, uno de esos intelectuales cubanos que agradeces haber conocido, haber estado hasta cerca de una eminencia, o sea, alguien, un fuera de serie, ¿sí? Mis compañeros de aula eran Salvador Redonet, Rogelio Rodríguez Coronel y Marta Eugenia Rodríguez. Uh, Gente de diferentes formaciones, extracciones, pero yo recuerdo que cada vez que yo iba ese jueves a ese encuentro, sentía no solo esa, o sea, de hecho era un posgrado sobre el trascendentalismo, digo, un diplomado, un curso sobre el trascendentalismo norteamericano, impartido por Beatriz Magui, que era estar 2 horas, 3 horas, el tiempo que estuviera así como en otro planeta, oyendo a una persona que era capaz de hilar una idea detrás de otra y establecer referencias y poner, y yo sentir profundamente en mi vida, decir esto es lo que yo quiero ser, este es el ser, esto es lo que yo quisiera, esta capacidad yo quisiera tener alguna vez en mi vida y, y sentir cada vez que yo iba de Pinar del Río, el Guajirito que iba de Pinar del Río a La Habana, a sacar un libro del centro Alejo Carpentier, gracias a esfuerzos de algunos amigos que lograron que una persona que no era de La Habana tuviera acceso al centro Alejo Carpentier, que hablé directamente, que me presentaron directamente con Lilia Esteva de Carpentier. Y recuerdo esos viajes a La Habana, esos encuentros, como algo inolvidable, algo que me hacía sentir a mí orgullo absoluto de quien yo era, de ser cubano, de incluso de la Revolución Cubana. Y estoy hablando de 1986, 87, ahora no recuerdo, 85 probablemente, 80, sí, probablemente 85, 84. No puedo precisar la fecha ahora, pero a donde quiero llegar con esto es, muchos jóvenes que nacimos con la revolución, a pesar del adoctrinamiento, a pesar de que sabíamos que había muchas cosas que estaban muy mal, y a pesar del autoritarismo y demás, incluso recuerdo a Rogelio Rodríguez Coronel y César López tener una discusión en casa de César, donde nos reuníamos a beber y hablar de muchas cosas, medio clandestino, porque en realidad siempre la presencia de la seguridad del Estado estaba por todas partes y demás, pero había como ese espíritu, todavía el miedo no cundía de una forma tan violenta. Y recuerdo de escuchar por primera vez yo, que en definitiva no era más que un muchacho de campo, quizá leído, quizá con preocupaciones intelectuales, pero con muchas carencias, también oír una discusión entre Rodríguez Coronel y César López sobre Eritrea y sobre Etiopía y sobre el papel que había jugado Fidel Castro en esta guerra y en esta situación y cómo, según César, y tenía toda la razón, Fidel Castro había traicionado a Eritrea y era de alguna manera dentro del socialismo cubano, dentro de lo que había y dentro de todas las cosas que sabíamos que estaban pasando, había como siempre esta ilusión de que se podía armar un diálogo, de que podía haber toda una serie de cosas. Y estoy hablando de los años 80 y estoy hablando de un periodo donde toda mi generación, y yo sé que hay tantas gentes como yo, que están en ese libro ya para muchos icónico, que compiló precisamente el maestro Salvador Redonet, que llamó Los últimos serán los primeros, donde estábamos incluidos una generación de jóvenes escritores nacidos después de 1959 y que éramos como las jóvenes promesas de la literatura cubana, de la prosa cubana, lo que era representativo según Salvador Redonet.
Eh, eh, y recuerdo que todas estas personas estábamos viviendo ya a finales de los 80 toda esta euforia de la perestroika, de que iba a haber un cambio importante y que ese cambio se dio de una manera casi de un día para otro, prácticamente violento, pero en paz, en que se cayó todo el bloque socialista. Pero desafortunadamente en Cuba la caída del bloque socialista le mandó unas señales terribles, o sea a Fidel Castro de lo que estaba pasando y era un ambiente muy, muy enrarecido, lo que estaba pasando en Centroamérica, lo que había pasado en Panamá y de repente en Cuba viene el famoso caso Ochoa y el tirano, el dictador saca las garras y dice, aquí no va a pasar, aquí no hay perestroika, aquí no va a haber nada de lo que ustedes están pensando, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me voy. Si uno ve la cronología, yo la tengo por ahí porque es parte de mi tercera novela que no terminé de escribir, pero que en algún momento terminé de escribir, terminaré de hacerlo. Esa cronología de realmente de cómo van cayendo uno detrás de otro los países socialistas, y en Cuba se está dando el juicio de Ochoa, así como que la historia va hacia allá, nosotros vamos hacia atrás, vamos hacia aquí nos vamos a fincar en el poder, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a hacer lo que nos salga a nosotros de los cojones. A nosotros se llama Fidel Castro, ¿no? Y toda su cúpula. Entonces vino esto y después de eso, bueno, ya había pasado la crisis del Mariel, ya había pasado la crisis de la Embajada del Perú, ya habían pasado las crisis sucesivas y todo esto. Y de repente vino el periodo especial, yo me salí de Cuba. Pero aquí hay algo que quiero, por lo que estoy contando esto, porque finalmente a lo que yo estoy invitando a la gente hoy es, porque los cubanos que no vivieron nada de esto, es increíble, pero nosotros, yo no me di cuenta del paso del tiempo como nadie se da cuenta de que un día cumplí 61 años y que los cubanos de Cuba son ya 2 generaciones después, los que están hoy en la calle no saben nada de lo que pasó en Cuba, no saben absolutamente nada de lo que pasó en Cuba hace 20, 30, 40 años atrás. Y pareciera como que, y ese es un invento macabro de la Revolución Cubana o del gobierno cubano, de esta gente, no sé ni cómo referirme a ellos, que siempre lo hacen anecdótico. Están diciendo que ahora están pidiendo vacunas, que ahora están pidiendo medicinas, que están pidiendo lo que todo el mundo sabe. Están pidiendo que el mierda del comunismo se vaya para siempre y que se acabe la dictadura, y están pidiendo libertad y están pidiendo democracia. No sigan haciéndolo como es algo coyuntural del momento, porque hubo una crisis por las medicinas y por la pandemia y por todo. Cada vez que hay un momento que se suma toda esta violencia, tiene que ver con que el pueblo está ya más que harto, pero cada día están más hartos, cada día hay más hambre, más dolor, y se acumula años y años y años. Entonces, el punto donde voy es cuando yo salí de Cuba, por unos mecanismos muy raros, en los cuales de un día para otro le confesé a un amigo y le dije hasta aquí llegué, un amigo que por suerte, digo por suerte en el sentido de que ya ni siquiera tiene, digamos, lo estoy acusando de nada. Con esto, César López, que fue de alguna manera el anfitrión de muchas reuniones, de muchas conversaciones, que llegaron incluso, como siempre, trataban de dividir y decían que sí, podía ser un informante o no fuera un informante. A mí me vale lo que digan, porque eso es lo que han dicho siempre, todos somos informantes. A la larga siempre van a ser las campañas de desprestigio, que creo que es una de las cosas que faltó en mi catálogo, siempre han sido parte del diario Ver. Pero bueno, estaba hablando de esta conversación precisamente en casa de César López, entre Rodríguez Coronel y César, y no recuerdo quién más estaba. Hubo reuniones muy, muy, muy buenas, muy importantes ahí, donde había gente, poetas, escritores. Recuerdo una gran discusión también con Jesús Díaz en su momento. Y para mí, que era un joven con muchas aspiraciones y escritor, querer ser escritor y demás, todo esto era muy, pero muy importante.
y me llenaba de ilusión de que sí había un futuro en Cuba y de que de alguna manera incluso todo, que el socialismo iba a cambiar y para bien siempre. Justo llega la perestroika, justo llega este momento y Fidel Castro dice, aquí no pasó nada, al contrario, prepárense. Y lo que siguió fue, yo me salí de Cuba y cuando yo llegué a México, y fue donde me interrumpí aquí, cuando yo llegué a México me quedé con la noción de que, bueno, me escapé y de repente empiezo a ver que empiezan a llegar gentes, Rafael Rojas, a Ernesto Hernández Bustos, a Emilio García Montiel, Cecilia Bóves, el otro, a México y luego hay otros que llegan a México, se van a España, están en España y de repente es una, no voy a hacer el cuento largo, en 10 minutos, en un viaje en 1998 a Madrid, tuve la posibilidad de reconectar con varios escritores cubanos que estaban allá y con varias gentes. Estuvimos echándonos el drink, el trago, y bebiendo y hablando de Cuba y reconciliándonos y demás. Y de repente salió a este libro a colación, el libro de Los últimos serán los primeros y de Radonet, a quien todos queríamos tanto y demás. Y empezamos a hacer una lista, alguien sacó el libro, estábamos en Alcalá de Henares, que yo recuerde, y alguien sacó el libro y empezó a hacer una lista. Y no quedaba nadie en Cuba en ese momento ya, nadie de los últimos serán los primeros, de ninguno de los escritores jóvenes. No quiero exagerar porque no los conozco a todos ni estaba todo, pero los que estaban allí presentes empezaron a decir, fulano está aquí, Michel Perdomo está acá, el otro está acá, el otro está... Una lista así de fulano... Y todos, absolutamente todos, terminaron yéndose de Cuba. Pero lo interesante es lo que descubrimos fue que toda esa oleada de gente que se salió por las vías que pudo, en realidad nunca ni siquiera fue una idea de ellos salirse o no fue una... El gobierno como estrategia silenciosa le dio luz verde a la UNIAC y al Ministerio de Cultura para que todos los de nosotros, los que estábamos alborotando dentro, nos saliéramos y nos fuéramos al carajo y dejáramos esa estrategia de quitarle presión a la carrera en situaciones públicas, en situaciones no públicas, en pequeños grupos y lo que sea, y déjenlos salir, ha sido parte del goteo constante de intelectuales, de poetas, de escritores, de artistas de todo tipo, de personas que en algún momento podían expresar cualquier opinión o ser alguna amenaza potencial para el régimen. Y los pintores, me recuerdo en aquella época, eran de hecho el grupo mucho más agresivo. Y voy a cortar aquí ahora. Esto lo saqué así al momento, porque como YouTube tiene la norma de que no más de 15 minutos, seguiría hablando después, pero creo que es muy, muy importante que todos ahora, todos los jóvenes, menos jóvenes, los viejos, los escritores, los intelectuales cubanos empiecen a contar sus historias. Esa es la mejor manera de sumarnos. Creemos en eso, creemos en las historias, creemos en la narrativa, creemos en que los escritores, los artistas, son quienes tienen la memoria íntima de las naciones. La historia política la cuentan los medios, la historia pública la cuentan los medios, las cuentan los políticos, las cuentan los héroes de la patria. Los intelectuales nos corresponde, a los escritores nos corresponde contar la memoria íntima, personal, pública, de a pie, a los poetas de las naciones. Y este es un gran momento, un momento muy importante para hacerlo.